Buenos días a todos y todas. Buongiorno, good morning, guten morning y toda la cosa. Vamos a empezar la clase de hoy, que es una continuación. Es una continuación. ¿Dónde está el botón de inicio? Se me perdió. Bueno, no importa. Es una continuación de la clase de ayer sobre sistemas de clasificación que en este momento se está subiendo al canal de YouTube. Eh, no me cuelguen, ¿ya? No me castiguen, cosas que pasan. Eh, y bueno, ya tú sabes. Vamos entonces hoy día a continuar con eso. La idea es que resolvamos un poquito las dudas que quedaron ahí, ¿no es cierto?, de la semana de ayer, ¿ya? Porque me parece que estos conceptos no sé si quedaron tan claros, ¿ya? Entonces vamos a partir por acá. Y vamos entonces a comenzar a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ya? Nosotros estábamos hablando sobre cladística, que es una representación gráfica de relaciones de similitud o parentesco, ¿cierto? Que se representa generalmente como un arbolito. Profe, no ¿Ya? están presentando. Profe no está presentando. Ah, jajaja, ya, ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Valor. ¿Dónde está el chat? Aquí para ver si ponen algo ahí. Entonces, entonces, lo que estaba diciendo es que la cladística es una representación gráfica de relaciones de similitud o parentesco, que yo lo puedo hacer con cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero si yo hago una representación de un cladograma con especies o grupos de especies y represento sus relaciones evolutivas, no, recién, Bastián, recién, hace segundos, ¿ya? Segundos. Eso se llama filogenia, ¿ya? Cuando yo represento una filogenia en un cladograma, generalmente es dicotómico y tengo aquí que esto se llama nodo, esto se llama rama o clado. Entonces, este es un clado y este es un clado y este es un clado, ¿sí? Cuando yo tengo una filogenia representada y voy a hacer agrupaciones de especies o grupos de especies, ¿ya? Cuando yo hago un grupo y todo ese grupo deriva de un ancestro común reciente, o sea, es decir, vienen de una sola ramita, ¿ya? ¿Se fijan? Vienen de una sola rama. A eso se le llama monofilético. ¿Cómo se ve visualmente en un arbolito? Una rama común para toda esta ramita, este pedazo del arbolito, ¿ya? Eso se llama monofilético. Mono, uno. Filético, de origen evolutivo. Filo viene de afinidad, de relación. Amor filial, como de los hermanos y los papás y las mamás. ¿Cachai? Entonces, monofilético, un origen. ¿Ya? Ese es como el... ¿Ya? Polifilético es cuando yo tengo una filogenia o organismos o grupos de organismos y yo agrupo cosas que no tienen el mismo origen evolutivo, es decir, no comparten un ancestro común reciente. Ejemplo, que yo agrupara a los pájaros con las polillas, con los murciélagos, en grupo que son los voladores, ¿no es cierto? Ese grupo sería polifilético, ¿vale? Un ejemplo de polifilético vimos ayer que eran las algas. Otro ejemplo de polifilético son los artrópodos. Ustedes saben que los artrópodos en realidad son grupos distintos. Están los quelicerados, ¿cierto? Están los insectos, por otro lado. Entonces, no son todos como lo mismo. ¿Cachai? A pesar de que comparten ciertas cosas conjuntas, se sabe que el origen evolutivo ahí es medio diferente. Ya los quelicerados están por otro lado. La araña, no sé. ¿Vale? ¿Y qué es parafilético? Es cuando yo tengo un grupo de especies de organismos, qué sé yo, que derivan de un ancestro común, pero yo cuando hago una agrupación excluyo algunos que derivan de este ancestro. ¿Ya? Es como, por ejemplo, yo agarro todas las aves, pero yo no voy a considerar aves a las que no vuelan. O sea, dejo fuera el kiwi. O que no tienen alas, por ejemplo, no sé, como el kiwi. ¿Ya? Entonces le digo, esa cuestión no es un ave. Entonces, en ese caso, ese grupo que inventé yo sería parafilético. Ojo, monofilético, parafilético y polifilético aplica a agrupaciones que hacen personas. ¿Ya? O sea, cuando alguien hace una filogenia,
Juan Pérez, ¿no es cierto?, hace la filogenia, por ejemplo, de las añañucas de Chile, y él mete en el computador, ¿no es cierto?, las especies, claro, mete las especies ahí en el computador y le sale un arbolito, y él, ¿no es cierto?, va a interpretar que eso es monofilético, ¿sí? Eso es una propuesta de alguien, ¿entienden? Ahora puede tener más o menos soporte estadístico, molecular o whatever, ¿cierto? Pero básicamente es una propuesta, ¿ya? Y eso, entonces, y después a medida que avanza la evidencia, uno puede, por ejemplo, cosas que antes se pensaban que eran monofiléticas, hoy día se sabe que son polifiléticas y así, ¿sí? ¿Ya? Lo importante es que entiendan el concepto. Monofilético derivan de un ancestro común reciente. Polifilético, una agrupación de cosas, especies, grupos que no derivan de un ancestro común reciente. Este viene de aquí, este viene. ¿Ya? Sí, al nivel que tú quieras. Se puede hablar de especies o puede hablar de más arriba, de grupos de especies, de géneros, de secciones de un género, de familias, whatever. ¿Sí? Generalmente se hace a partir de la unidad que es la especie y las agrupas por familias o qué sé yo, pero sí, se puede hacer como a otros niveles. Y parafilético, entonces, cuando se me olvidó uno. No lo dejé adentro y que en el fondo sí derivaba de este mismo ancestro común. ¿Ya? Ahora vamos a ver otros conceptos que son nuevos, por si acaso. ¿Ya? Yo sé que el introducir conceptos nuevos es medio complicado socorro, ya. Pero recuerden que este curso tiene mucho término nuevo y para eso ustedes tienen un super glosario hecho por ustedes mismos, ¿ya? Que pueden ir como complementando. Vamos a ver los conceptos de apomorfía, plesiomorfía, autapomorfía, sinapomorfía, simplesiomorfía, homoplasia. Y ustedes en este momento están diciendo, ¿what? ¿What? ¿Ya? No importa si los vamos a ir definiendo de a uno, si es para que les suene la palabra a algo nomás, ¿ya? Apomorfía. Apomorfía. ¿Sí? ¿Qué es una apomorfía? Mirando este mono, que es una representación de una filogenia, ¿ya? ¿Alguien me podría decir qué es? Así, mirando el puro mono. No importa que se equivoquen, no pasa nada. Si total, no tienen por qué saber. Estoy diciendo, ¿ya? Fíjense, estoy hablando de lo negrito. Aquí está el ancestro, esta es la base. Así se lee este mono. Esta es la base y se deriva esto ¿La aparición de algo nuevo, profe? Bien, Vale Osorio. Tienes un Chocman virtual. Ya, exactamente. Las décimas, una décima te refieres a una rima, ¿cierto? A eso te refieres, ¿cierto? Ya, apomorfía es un carácter derivado. ¿Qué significa eso? Que es un carácter que aparece en un grupo que no estaba en el ancestro. ¡Chan! ¿Alguien me puede decir una apomorfía de los human beings, de los seres humanos, de las mujeres y hombres? Apomorfía de los humanos. Un carácter que solo aparece en los humanos, que no está en los ancestros de los humanos. Ya, Claudio Arce, ese me gustó. Claudio Arce, el lenguaje articulado. ¿Ya? El ancestro de los humanos no tiene lenguaje articulado y los humanos tienen lenguaje articulado. ¿Qué más? Caminar erecto. ¿Sí? El uso del fuego no es un carácter, es más bien una cosa como conductual. Ser bípedo, sí, ser bípedo. No, uñas no, porque los monos también tienen uñas y los ancestros también tenían uñas y así para atrás. ¿Ya? Entonces, una apomorfía es el lenguaje articulado. ¿Ya? Es decir, es un carácter. No, tampoco la forma de la cabeza, porque de hecho nosotros somos monos neoténicos y en el fondo en el ancestro, el adulto, o sea,
Las guaguas de prehumano tenían la cabeza como los adultos del humano. ¿Ya? Filo. No, esto no es evolución de... sí, neotenia. Pero en el fondo se refiere a caracteres nuevos, que aparecen nuevos en un linaje que no estaban en el ancestro. ¿Ya? Autapomorfía es que aparece en una especie o en un solo linaje y no está en ningún otro. Una sinapomorfía o apomorfía es compartido. ¿Sí? Entonces, en el caso del lenguaje, sería una autapomorfía porque el chimpancé, de hecho, no habla. ¿Ya? Por ejemplo. Y entonces, apomorfía, carácter derivado, carácter nuevo, carácter evolutivamente nuevo que aparece en un grupo que no está en el anterior. Apomorfía. Apomorfía. ¿Sí? El otro, plesiomorfía. Entonces, plesiomorfía, ¿qué será? Alguien que no sea la Valentina para que puedan compartir la fama. ¿Qué será entonces plesiomorfía mirando este mismo mono? El estado como primitivo del carácter. Exacto, un carácter ancestral, un carácter que está en el ancestro, ¿ya? Es un carácter que está en el ancestro y que se conserva en los grupos derivados, ¿ya? Profe, Un ejemplo de una plesiomorfía en el ser humano. el pulgar opuesto, que también lo tienen los ancestros, ¿o no? No sé, porque no sé tanto de evolución humana, así que no sé, Ah, no te ya. podría decir, no tengo idea. Bueno, las uñas. Piensen en un carácter que tenemos nosotros, bueno, la uña, ¿cierto? Otro carácter, el pelo. Por ejemplo, todos los mamíferos le traemos pelo, ¿sí? Y nosotros, que también somos mamíferos, también tenemos pelo. Entonces, el tener pelo es un carácter que viene de mucho atrás. Por lo tanto, es una plesiomorfía, ¿sí? Y cuando yo le pongo el sin, es que es compartido. ¿Ya? Es una sinapomorfía, por ejemplo, cuando yo considero todas las angiospermas, es decir, todas las plantas con flores, que son una pila de especies, el tener flores es una sinapomorfía de todas esas especies. ¿Por qué? Porque son un montón de especies y todas comparten una novedad. ¿Cuál novedad? El tener flores. Entonces, en ese caso es una sinapomorfía. Todo depende de cómo yo haga el arbolito, ¿cierto? Entonces, ya sabemos lo que es una apomorfía, sabemos lo que es una plesiomorfía. ¿Qué será una simplesiomorfía? Es básicamente un carácter ancestral, pero que está compartido en varios linajes. Entonces, por ejemplo, cuando agarramos los no sé, los animales, ¿ya? Sin apomorfía, ya. Apomorfía, carácter derivado. Sin apomorfía, carácter derivado compartido por varios grupos o especies. O sea, por ejemplo, una autapomorfía sería un carácter que aparece nuevo, que no está en el ancestro, y aparece solo en un linaje. Imaginemos que el linaje es sinónimo de especie, pero pueden ser grupos de especies. ¿Ya? Imaginemos que es especie. Tengo aquí varias especies, 4 especies. Hago un análisis filogenético, veo sus relaciones evolutivas, y resulta que hay una sola especie que le aparece un tercer ojo. ¿Ya? El Tenchin Han. ¿Ya? Eso sería una autapomorfía. ¿Sí? Si yo hago la misma filogenia con otra especie y resulta que el carácter no está en el ancestro, ¿ya? No está en el ancestro, pero sí está en grupos derivados, está en la apomorfía, y si estaba en el ancestro, pero no está más para atrás, digamos, es una sinapomorfía. Sin es compartido. Claro, tienen que compartir el nodo, ¿ya? Sí, tal cual. No se compliquen tanto porque yo no les voy a poner casos como muy complicados. O sea, lo básico es que entiendan apomorfía, plesiomorfía. Y después voy a explicar qué es homoplasia, ¿ya? Lo del sin y el auta, no sé qué, son como complejidades del término, pero si ustedes ya me pudieron decir que apomorfía es un carácter derivado, ya estamos, listo, ok, ¿ya? Sin es compartido, ¿sí? Sin apomorfía, un carácter derivado compartido. Apomorfía, un carácter derivado. ¿Sí? Ya. Plesiomorfía, carácter ancestral.
sin plesiomorfía, carácter ancestral compartido. ¿Sí? Por un grupo. Sí, Profe, sí, sí. ¿Qué? sabe que me enredé. La apomorfía es que yo había notado caracteres nuevos. ¿Por qué dice cada rato Sí. caracteres derivados? ¿Por qué? ¿Derivados de dónde? No entiendo. Es que el concepto derivado significa que es nuevo, es lo mismo. Ah, ya, ya. Derivado significa que no estaba y Antes. apareció. Ya, ya, Eso ya. significa, y es lo contrario de ancestral, ¿cachai? Ah, ya, ya, Entonces, ya. en estricto rigor, es exactamente lo mismo que entendiste que está bien. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Pero, profe, aquí en la apomorfía no necesariamente tienen que tener un ancestro común, porque si no ahí sería una sinapomorfía, ¿o no? Claro. Pero no Entonces, como importa, que es como pero no importa, una no se evolución, o no compliquen. una evolución. ¿Ah? No se compliquen tanto. Me interesa más que entiendan el concepto base, porque el resto son como derivaciones. Ya, espérate. Felipe Busto, ejemplos de apomorfía. ¿Sí? Eh, ¿Qué ejemplos de apomorfía? Piensa en algún carácter nuevo. Por ejemplo, a ver, en las plantas, eh, es que si no tienen, bueno, por ejemplo, en las plantas primitivas, todas las plantas con flores primitivas tienen flores las piezas florales libres, ¿ya? O sea, donde tú puedes reconocer cada pétalo por separado. Ese es el carácter primitivo. Y en los grupos más nuevos aparecen algunas flores donde los pétalos se fusionan para formar estas como trompetitas, ¿sí? Y eso no está en ninguna flor más anterior, en grupos anteriores. Entonces, el tener flores con esas flores así como trompeta, como fusionadas, digamos, es una apomorfía. No, el copihue tiene los tépalos libres, de hecho. No están fusionados. Se ve así, pero son separados. ¿Sí? Ya, calma, calma. ¿No cacho bien que se supone que la apomorfía es igual compartido? Ya. La diferencia entre la autapomorfía y la apomorfía es que en este caso, en la autapomorfía es exclusivo de una especie. ¿Sí? En el caso de la apomorfía, podría ser más de una especie, pero no está en el ancestro. ¿Cómo sé yo que no está en el ancestro? Generalmente se hace por reconstrucción fósil, por si acaso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vale? Ya. Profe, ¿Sí? perdón, que todavía no me logra como quedar claro porque usted dijo que un ejemplo de apomorfía era el lenguaje articulado. Sí. Ya, esa sería una autapomorfía. Lo que pasa es que el apomorfía es el concepto general y el que tenga el prefijo anterior son como los detalles. Me interesa más que entiendan el concepto. ¿Me entiendes? Igual es Ya, una apomorfía, pero sería una autapomorfía como el tipo particular de apomorfía porque no está en otra. Pero me ya. interesa más que entiendan el concepto. Si es ¿Sí? que no lo había entendido porque veía el diagrama y veía pintados dos puntitos y no entendía por qué solamente como si era en uno nomás, como Claro. porque habían dos. Es una apomorfía. ¿Qué tipo de apomorfía sería el lenguaje articulado? Una autapomorfía. Pero más interesa que entiendan el concepto. No se compliquen, no se enreden con los detalles. Ya, quizás de haber puesto otro mono o haber hecho uno yo, que más. ¿Ya? ¿Profe? Si entienden que apomorfía es sinónimo de una cosa que no estaba antes y aparece nueva en la evolución, listo. Y plesiomorfía es algo que estaba antes y se mantiene en los grupos derivados, listo, chao. El resto no se preocupe. ¿Qué pasó, Alonso? No, lo que pasa es que aquí cada puntito representa una especie o podría representar, por ejemplo, como un género, una Sí, familia, o las dos cosas. Puede ser una especie o puede ser un grupo de especies. entonces se pueden hacer como, ¿cómo se llama este arbolito? Filogenia. Una filogenia de una filogenia, una filogenia, una filogenia, así como, ¿no? Ahí Muy me loco. perdí. No sé. Ah, es que es como hacerle como el zoom, como Ya, mira, onda. aquí, Ah, un ejemplo, con esto van a entender un poco más, a lo mejor, quizás van a quedar peor. Aquí tenemos una filogenia, donde están los cocodrilos, los dinosaurios no avianos, esos son los no terópodos, ¿ya? Que son, y acá están los terópodos y después las aves, ¿ya? Ustedes saben que las plumas aparecieron en los dinosaurios terópodos que dieron origen a las aves. Entonces,
Ahí, en esta ramita, generalmente se pone con una raya aquí, están las plumas. Y las plumas y las alas evolucionaron en este clado y es una apomorfía de las aves. ¿Ya? En este caso se fijan que yo no puse especies, puse grupos grandes. Igual aplica, como es una ramita, una sola rama, es una apomorfía. ¿Ya? No se preocupen de los detalles, no se preocupen si es una sinapomorfía, autoapomorfía, no importa, si apomorfía, chao. ¿Ya? Con eso estamos, ¿ya? Entonces, este carácter que no está en ninguno de estos, pero sí aparece en este grupo, sería una apomorfía. ¿Vale? No, po, aparecen en los terópodos. Solo en los terópodos. Hay un montón de dinosaurios que no tenían plumas. Solo aparecen en los terópodos, que se extinguieron, pero tienen origen a este clado de las aves. ¿Sí? Y plesiomórfico es el estado de no tener plumas. O sea, en este clado, aquí, en esa parte azul que se murieron, están los ¿cómo se llama? Los Velociraptor, ¿cachai? Que tenían plumas y toda la onda. ¿Ya? Es un clado de dinosaurios que dio origen a las aves. ¿Sí? Estaban de antes. Y no estoy hablando de qué función tenían, solo estoy diciendo que hay dinosaurios que no tenían y dinosaurios que sí tenían que dieron origen a las aves. Y el tener las plumas es una apomorfía, porque antes no habían. ¿Sí? Efectivamente, las plumas es una exaptación que apareció como para termorregular y que después tuvo una función en volar, ¿sí? Pero hay un montón de dinosaurios que no tenían plumas. Por ejemplo, los brachiosaurios, todos esos que eran así como gigantones, no tenían plumas. No tenían plumas. Los triceratops tampoco tenían plumas. ¿Cachai? Pucha, parece que quedaron peor con la explicación, pero piensen, los cocodrilos no tienen plumas. Hay un montón de dinosaurios que tampoco tenían plumas. Y de repente, en la evolución, apareció un grupo de dinosaurios que tenía pluma. Y que eventualmente se extinguieron casi todos, excepto un grupo que dio origen a las aves. Y eso entonces, el tener plumas es una apomorfía. Y el no tener plumas es una plesiomorfía. ¿Sí? ¿Ahora sí? Jura, sí. Sí, no se preocupen, no quiero complicarlos más. Autopomorfía en el caso de un clado como que fuera una sola especie, ¿ya? Y entonces depende de dónde yo ponga el zoom. No sé si ustedes han cachado el zoom que se puede hacer con el mouse. O sea, si yo aquí en este coso le hago zoom y empiezo a poner todas las especies de aves, sería una sinapomorfia. Pero si yo echo el zoom para atrás y pongo todas las aves como una sola rama, sería una autapomorfia. Por eso depende cómo yo lo ponga y por eso no quiero complicarlo. No enredemos más. Tratemos de simplificar. ¿Sí? Ya. Y el último concepto que vamos a ver es el concepto de homoplasia. ¿Ya? El concepto de homoplasia. ¿Qué es la homoplasia? Es cuando yo tengo un carácter derivado que aparece de forma independiente en la evolución en dos grupos no relacionados. Por ejemplo, cuando hay evolución convergente. Ejemplo, los cactus tienen formas suculentas con espinas y las euforbias tienen formas suculentas con espinas que se ven iguales. Se ven iguales, tú los mirás y decís, oh, esta cuestión es un cactus. No, es una euforbia. En ese caso, sería un rasgo derivado, es decir, no ancestral, que aparece en dos grupos que no comparten un ancestro común. Apareció de forma independiente. Y eso se llama homoplasia. Y la homoplasia es el terror de la gente que hace sistemática y evolución. Porque es como que cuando hacen el programa, el software obviamente va a poner este al lado de este, porque son iguales. ¿Cachan? Pero evolutivamente no. Entonces ahí es cuando... ¿Ya? Esas son las homoplasias. Caracteres derivados que aparecen de forma independiente en la evolución. ¿Ya? Y
un ejemplo típico que lleva a las homoplasias es la evolución convergente. Ya. A ver, vamos a ver, tranquilidad, respiren. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. ¿Ya? No sé, Pía, yo de animales sé muy poco, entonces ya entro en el ámbito del chamullo porque no sé, ¿ya? En plantas hay un montón de ejemplos, pero no sé. ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Vamos a ver si estamos entendiendo, ¿ya? De los que no han hablado, digamos, ¿quién me puede dar un ejemplo de una apomorfía? En el sentido general, Ya, yo sé que esto de la sinapomorfía, apomorfía, de los conceptos ya es como que se complicaron más. Entonces, filo, partan del término base, que es apomorfía. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de apomorfía en biología? Las plantas que botan sus hojas, No. Las ¿no? flores sí. Las flores, las que botan las hojas no, porque eso viene de la gimnosperma, o sea, es un carácter bien primitivo, ¿ya? Ah, ya. ¿Está bien? Tactismo. Ya, un ejemplo que les puedo dar de una apomorfía es el veneno en las arañas y el veneno en las serpientes, ¿ya? Originalmente no le traía veneno la cosa, ¿ya? Y las más derivadas le traen veneno, ¿ya? Entonces, el veneno sería una apomorfía, ¿sí? En el caso de las plantas, por ejemplo, la presencia de ciertos alcaloides de defensa contra herbívoros, también hay algunos que están en algunos grupos eh, y otros que no. Entonces, es una apomorfía. Y una plesiomorfía, un carácter primitivo, por ejemplo, en el caso de los artrópodos, todos los artrópodos comparten el tener este exoesqueleto, ¿no es cierto?, quitinoso. Eso sería como una plesiomorfía, pero hay como apomorfías particulares de cada grupo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de eh, los cefalópodos, ¿sí? Los cefalópodos, ¿cachan? Los pulpos, esas cuestiones. Esos tienen una apomorfía de tener como un cerebro, a diferencia de los otros que en realidad como que no, ¿cachai? Los parientes como que no tienen, ¿sí? Ya. Apomorfía no estaba y ahora sí está un carácter. Ojo que puede ser un carácter bioquímico o algo tan evidente como un ala, ¿cachai? O sea, puede ser cualquier tipo de carácter. Puede ser color, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Que sea medible, un carácter. Ya sabemos lo que es un carácter. O sea, un carácter nuevo. Y puede ser, claro, la desaparición es un carácter. Y el estado del carácter sería cero, no está. Entonces, el perder una cosa también puede ser una apomorfía. ¿Cachai? Exactamente. Y el comportamiento también está sujeto a evolución y también también se podría analizar de la misma manera, pero yo la verdad es que soy, como les digo, nulo en animales, entonces ya como que entramos en un ámbito donde les chamullo porque no sé, ¿ya? Ahí me manejo menos. ¿Ya? Pero entonces, carácter derivado. Y yo creo que también aplica, porque también hay evolución de la conducta, ¿ya? Entonces, pero ahí entramos como en un ámbito que no sé. La otra vez un amigo hizo una charla, el Toño, y este gallo estudia evolución de la conducta humana. Trabaja con etología, pero de poblaciones humanas, y que se les interesa pueden echarle un miro a este gallo. Tiene unos datos súper locos, por ejemplo, que hay selección sexual positiva para la violencia en hombres. Es decir, hombres más violentos y más letales tienden a ser más elegidos por las mujeres. ¿Ya? Esto, por supuesto, no a nivel individual, a nivel poblacional. Es loco. Profe, y en sí todo esto, ¿cómo se define? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Esto? Estos básicamente son tipos de cómo tú miras un arbolito y cómo después analizas la evolución de los caracteres, ¿ya? Esos como términos que tienen que ver con la filogenia. No sé si eso es lo que te refieres, Antonio.
¿Ya? Ya, yo sé que estas cuestiones son complicadas porque esto sí que no lo ven en el colegio ni en ninguna parte, ¿cierto? Pero les va a servir, por ejemplo, para zoología, para evolución. Todos estos términos tienen que ver con eso, con evolución y para cualquier tipo de biología organísmica, ¿ya? Caracteres nuevos, caracteres derivados, caracteres ancestrales. Recuerden, derivado, nuevo, ancestral, viejo, ¿sí? Apomorfía es que es derivado, presomorfía es que es ancestral. Ya uno puede después pensar distintos ejemplos de eso. ¿Ya? Bueno, en las plantas, la gente al final termina haciendo cosas así, ¿no es cierto?, a mano, y esto es lo que se tiene que aprender. No, mentira. Se hace ahora con computador y terminamos con arbolitos como estos, ¿ya? Donde podemos ver entonces que esto es monofilético y las ramas, estos serán el nodo, este es el clado, entonces todo esto es un clado, toda la onda, ¿ya? Y más o menos, los grupos principales de plantas que nosotros vamos a ver, ¿cierto?, a partir de un ancestro eucarionte, que tenemos las algas verdes, qué sé yo, es que las algas, lo que no hay duda es que las plantas, definitivamente las plantas, ya el concepto va a ir variando, pero las plantas terrestres parten con las briófitas, ¿ya? Y todas comparten un carácter, una apomorfía que no está en las algas, que es tener un embrión pluricelular. ¿What? Todas las plantas terrestres son embriófitas, porque tienen multicelular embrión. Y además tienen tejidos verdaderos. Todas las algas tienen pseudotejidos, no tienen tejidos verdaderos, ¿ya? Y eso lo comparten todas las algas terrestres. Esa es la apomorfía bacanísima de las plantas terrestres. Y de ahí parten este grupo que son las briófitas, donde están los antocerotes y las hepáticas. Y eso lo vamos a ver en más detalle, así que no se preocupen. Y los musgos, ¿ya? Y los musgos. Después, otro salto evolutivo, apomorfía bacanísima de las plantas, es la aparición de tejido vascular complejo con xilema y floema. Ojo que hay unos musgos que tienen, pero no importa, ya tranquilo. Eso es como una excepción. Un tejido vascular de las plantas y aparecen los helechos y las licófitas. ¿Ya? Esas son plantas ya vasculares. ¿Sí? Aparecen raíces verdaderas, ¿ya? Y el otro salto evolutivo es la aparición de semillas, que estos no tienen semillas, tienen espora. ¿Ya? Aparece la semilla y ahí aparecen las coníferas, las cícadas, los gingos. Y finalmente, el último salto evolutivo es la aparición de las flores, ¿sí? Las flores. Y después la aparición del crecimiento secundario, es decir, los árboles. ¿Ya? Entonces, las plantas más derivadas son estas, las famosas dicotiledóneas, pero esto ya, obviamente, ya no existe, esto está medio antiguo. Pero, a ver, ¿antes de las semillas no entraban las gimnospermas? No, al revés, o sea, las gimnospermas son un grupo nuevo que aparece en la época de los dinosaurios, ¿ya? Que no estaba antes, y antes de la aparición de esas cuestiones no habían semillas, exactamente, ¿ya? Las flores fueron antes que los árboles. Ya, esa es una discusión. Esto después lo vamos a ver con Zoom, Bastián, ¿ya? Y hay como detalles, porque en realidad hay dos hipótesis. Hay una hipótesis que dice que lo primero fueron hierbas, y hay otra hipótesis que dice que lo primero fueron árboles, ¿ya? Y que las monocotiledóneas de hecho están como entre medio de esta otra. Por eso esta clasificación ya está medio antigua. Es como para que entendamos los saltos nomás, pero esto lo vamos a ver un poco más con lupa. Y especialmente la gente que hace el curso 2, ¿ya? No, meristema, no, estamos hablando de embrión propiamente tal. Embrión es decir, el desarrollo del cigoto, pía. O sea, es decir, viene el gameto 1, viene el gameto 2 y se fusionan. Y se forma un cigoto. Y ese cigoto, en el caso de las algas, le ocurre meiosis al tiro. ¿Ya? Nunca se forma una cosa pluricelular y forma un embrión, sino que el cigoto al tiro se divide por meiosis y forma la espora. En cambio, en las otras, ese cigoto crece por mitosis y forma una cosa pluricelular que es la cosa. ¿Ya? ¿La lignificación es una homoplasia? No, no es una homoplasia porque solo está en estos grupos de dicotiledóneas. Bueno, sí, en realidad podría ser una homoplasia, pero es que
las relaciones evolutivas de adentro es mega complicado. ¿Ya? Es que, profesivo, porque las coníferas tienen lignina, pues, ¿no? Sí, verdad, tienes razón. Sí, sí, sí. Es verdad. Tienes toda la razón. 100% correcto. Gracias, profe. Sí. Evero, Evero. Sí. Ya. A ver, vamos a dejar de grabar porque esta,